Ejercicio 2.72. El ejercicio dice, si la fuerza resultante que actúa sobre el gancho es igual a menos 200 libras en I más 800 libras en J más 150 libras en K. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de F. Muy bien, primero vamos a determinar hacia qué sentidos van a ser positivas las componentes de las fuerzas. Vamos a tomar positivas hacia los mismos sentidos en que están dispuestos los ejes. Hacia este sentido es positivo, hacia este sentido va a ser positivo y hacia este sentido va a ser positivo. Muy bien, ahora vamos a representar la fuerza F1 en vector cartesiano. Para ello nos están dando lo que es este ángulo de 30 grados y este triángulo dependiente. Como vemos, este ángulo de 30 grados no se trata de un coseno director coordenado de la fuerza F1, sino que se trata de un ángulo que está formando con respecto a este eje. Al igual que este triángulo dependiente es el triángulo que se forma con respecto a este mismo eje. Entonces aquí vamos a utilizar lo que es la trigonometría para poder determinar las componentes de la fuerza F1. Muy bien, primero vamos a proyectar la fuerza F1 hacia este eje. A esta proyección la vamos a llamar fuerza 1'. Sobre el eje Y va a estar lo que es la componente Y de la fuerza 1 y sobre este lado va a estar lo que es la componente X de la fuerza 1 y aquí va a estar lo que es la componente Z de la fuerza 1 y la fuerza 1 va a cerrar lo que es este triángulo. Como vemos, ya se formaron dos triángulos, este es un triángulo y este es otro triángulo. Mediante esos dos triángulos y aplicando la trigonometría vamos a determinar las componentes de la fuerza 1. Muy bien, ahora vamos a calcular el ángulo de este triángulo. A este ángulo vamos a llamar θ. Y como podemos observar, la fuerza F1' y la componente Z de la fuerza 1 forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se trata de un triángulo rectángulo. Y por lo tanto vamos a utilizar lo que es este triángulo dependiente para encontrar el valor del ángulo θ. Por lo tanto, nos queda que tangente de θ es igual a 3 entre 4. Despejando θ nos queda que θ es igual a tangente inverso de 3 entre 4. Y esto nos da un resultado de 36.87 grados. Ya que tenemos este ángulo, ya vamos a proceder a encontrar el valor de la componente Z y de la fuerza F1' utilizando este triángulo. Muy bien, primero vamos a encontrar el valor de la fuerza F1', para ello aplicamos la función coseno. Y nos queda que coseno de θ es igual a la fuerza 1' entre la fuerza 1. Despejando la fuerza F1' nos queda que la fuerza F1' es igual a la fuerza 1 por el coseno de θ. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 600 libras por el coseno de 36.87 grados y esto nos da un valor de 480 libras. Ahora vamos a encontrar el valor de la componente Z de la fuerza 1. Para ello aplicamos la función seno y nos queda que seno de θ es igual a la componente Z de la fuerza 1 entre la fuerza 1. Despejando la componente Z de la fuerza 1 nos queda que es igual a la fuerza 1 por el seno de θ. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 600 libras por el seno de 36.87 y la componente Z de la fuerza 1 nos da un valor de 360 libras. Es el valor de la componente Z de la fuerza 1. Ahora vamos a encontrar el valor de las componentes Y y de la componente X de la fuerza 1. Para ello vamos a utilizar este otro triángulo. Y como nos podemos dar cuenta, lo que es la componente Y y la componente X forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, por lo tanto también se trata de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para encontrar el valor de la componente X de la fuerza 1, aplicamos lo que es la función seno y nos queda que seno de 30 grados es igual a la componente X de la fuerza 1 entre la fuerza 1'. Despejando la componente X de la fuerza 1 nos queda que es igual a la fuerza 1' por el seno de 30 grados. Sustituyendo el valor de la componente de la fuerza 1' nos queda que es igual a 480 libras por el seno de 30 grados. Y la componente X de la fuerza 1 nos da un valor de 240 libras. Ahora, para encontrar el valor de la componente Y de la fuerza 1 aplicamos la función coseno y nos queda que coseno de 30 grados es igual a la componente Y de la fuerza 1 entre la fuerza 1'. Despejando la componente Y de la fuerza 1 nos queda que es igual a la fuerza 1' por el coseno de 30 grados. Sustituyendo valores nos queda que es igual a
80 libras por el coseno de 30 grados. La componente Y de la fuerza 1 es igual a 416 libras. Este es el valor de la componente Y de la fuerza 1. Ya que determinamos el valor de las componentes de la fuerza 1, ya podemos representar la fuerza 1 en vector cartesiano. Y nos queda que la fuerza 1 en vector cartesiano es igual a la componente X de la fuerza 1 por el vector unitario Y, más la componente Y de la fuerza 1 por el vector unitario J menos la componente Z de la fuerza 1 por el vector unitario K. ¿Por qué es negativa esta componente? Porque como podemos observar, la componente Z de la fuerza 1 va hacia abajo y nosotros determinamos que todas las fuerzas que fueran hacia arriba iban a ser positivas, pero como en este caso la componente Z de la fuerza 1 va hacia abajo, por lo tanto es que es negativa. Sustituyendo valores nos queda que la fuerza 1 en vector cartesiano es igual a 240 libras por I más 416 libras por J menos 360 libras por K. Muy bien, ahora sabemos que la fuerza resultante en vector cartesiano es igual a la fuerza 1 en vector cartesiano más la fuerza F en vector cartesiano. Ahora vamos a representar la fuerza F en vector cartesiano y nos queda que la fuerza F en vector cartesiano es igual a F por el coseno de alfa más F por el coseno de beta más F por el coseno de gamma. Aquí multiplicado por el vector I, aquí multiplicado por el vector J y aquí multiplicado por el vector K. Ahora sabemos que la fuerza resultante en vector cartesiano es igual a la fuerza 1 en vector cartesiano más la fuerza F en vector cartesiano. Aquí el ejercicio nos está dando la fuerza resultante en vector cartesiano. Por lo tanto, sustituyendo valores y agrupando términos, nos queda que menos 200 libras más 800 libras por I por J más 150 libras por K es igual a 240 libras más la fuerza F por el coseno de alfa multiplicado por el vector I más 416 libras más la fuerza F por el coseno de beta multiplicados por el vector J más menos 360 libras más la fuerza F por el coseno de gamma multiplicado por el vector K. Ahora igualamos componentes I, J y K del primero y del segundo miembro de esta ecuación. Nos queda menos 200 libras es igual a 240 libras más la fuerza F por el coseno de alfa. Es la ecuación 1. Esta ecuación nos queda al igualar todas las componentes I. Ahora igualamos las componentes J y nos queda que 800 libras es igual a 416 libras más la fuerza F por el coseno de beta. Esta es la ecuación 2. Ahora igualamos las componentes K y nos queda que 150 libras es igual a menos 360 libras más la fuerza F por el coseno de gamma. Esta es la ecuación 3. Ahora reducimos términos semejantes en estas ecuaciones y nos queda que F por el coseno de alfa es igual a menos 440 libras. La segunda ecuación nos queda que F por el coseno de beta es igual a 384 libras. Y la tercera ecuación nos queda que F por el coseno de gamma es igual a 510 libras. Ahora elevamos al cuadrado los dos miembros de cada una de las ecuaciones. La primera ecuación nos queda que f cuadrada por el coseno cuadrado de alfa es igual a 193.600 libras cuadradas. En la segunda ecuación nos queda que f cuadrada por el coseno cuadrado de beta es igual a 147.456 libras cuadradas. La tercera ecuación nos queda que f cuadrada por el coseno cuadrado de gamma es igual a 260.100 libras cuadradas. Ahora sumamos estas tres ecuaciones y nos queda que f cuadrada por el coseno cuadrado de alfa más f cuadrada por el coseno cuadrado de beta más f cuadrada por el coseno cuadrado de gamma es igual a 601.156 libras cuadradas. Factorizamos por término común el primer miembro de esta ecuación y nos queda que f cuadrada por el coseno cuadrado de gamma más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 601.156 libras.
cuadradas. Ahora, conociendo la ecuación de los cosenos directores coordenados, la cual nos dice que coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1, nos damos cuenta que este término es igual a este término que está dentro de este paréntesis. Por lo tanto, sustituimos su valor y nos queda que f cuadrada por 1 es igual a 601.156 libras cuadradas. Despejando esta potencia cuadrada del segundo miembro, nos queda que f es igual a la raíz cuadrada de 601.156 libras cuadradas. Resolviendo, f nos da un valor de 775.34 libras y este es el valor de la magnitud de la fuerza F. El ejercicio también nos pide que encontremos el valor de los cosenos coordenados directores de la fuerza F. Ya que tenemos el valor de la magnitud de la fuerza F, únicamente sustituimos el valor en cada una de estas tres ecuaciones y despejamos el ángulo correspondiente y de esa forma obtendremos lo que es los ángulos coordenados directores de la fuerza F. Por lo tanto, despejando alfa en la primera ecuación nos queda que alfa es igual a el coseno inverso de menos 440 libras entre la fuerza F, sustituyendo el valor de la fuerza F es igual al coseno inverso de menos 440 libras entre 775.34 libras y alfa nos da un valor de 125 grados. Y en la segunda ecuación, despejando al ángulo beta, nos queda que beta es igual al coseno inverso de 384 libras entre la fuerza F, sustituyendo nos queda que coseno inverso de 384 libras entre 775.34 libras es igual a 60.31 grados. Ahora, despejando a gamma de la tercera ecuación, nos queda que gamma es igual al coseno inverso de 510 libras entre F, sustituyendo el valor de F nos queda que coseno inverso de 510 libras entre 775.84 libras es igual a 48.9 grados. Y de esta forma es como encontramos el valor de la magnitud de la fuerza F, así como el valor de cada uno de sus ángulos cosenos directores.